Homenaje a un gigante. Ese pudiera ser el título de la fotografía en la que el presidente López Obrador rinde respetos de pie frente al monumento a Lincoln, el presidente estadounidense que abolió la esclavitud y salvó a su país de dividirse. Hoy te quiero hablar un poco de esta historia y de lo que hay detrás de esa imagen. El presidente estadounidense que abolió la esclavitud y salvó a su país de dividirse. La imagen que será recordada como una de las mejores durante el sexenio de López Obrador está cargada de símbolos. Por un lado, representa un sincero homenaje de nuestro pueblo hacia un presidente que en su tiempo manifestó su apoyo a México en contra de las injusticias de Estados Unidos. Sí, un norteamericano hablando con sus connacionales sobre una injusticia que estaba sufriendo un país vecino, como es el caso de nuestro país, México. Como congresista, Lincoln acusó en 1847 a la Cámara de Representantes y al presidente James Polk de invadir México sin ninguna provocación. Pero no solo eso. Años más tarde, siendo ya presidente, se negó a reconocer al emperador Maximiliano y dio su apoyo al gobierno de Benito Juárez. Dos momentos históricos para México. Uno, donde lamentablemente es una herida abierta, aún perdimos casi la mitad de nuestro territorio, y otro, donde se puso del lado de Benito Juárez apoyando a su gobierno. Conociendo la influencia del benemérito de las Américas en López Obrador, era de esperarse que nuestro presidente hiciera este reconocimiento. Sin embargo, hay otras coincidencias entre Lincoln y el tabasqueño que vale la pena mencionar. En su momento, Lincoln luchó en contra de quienes estaban a favor de la esclavitud, apostó por construir una sociedad más justa y equitativa, convencido de que ello salvaría del fracaso a los Estados Unidos. Ese fue uno de los detonantes de aquella guerra civil con la cual un grupo de políticos al sur de ese país pretendían dividir en dos a los Estados Unidos. Es célebre aquella frase de Lincoln en uno de sus discursos: una casa dividida contra sí misma no puede seguir en pie. Creo que este gobierno no pretende y no puede continuar de forma permanente, mitad esclavo y mitad libre. No deja de llamar la atención que, al igual que Lincoln, López Obrador encabeza la reivindicación de los más desprotegidos, los más pobres, los olvidados históricamente en este país. Porque aunque todavía haya quien lo niegue, la realidad es que nunca antes un presidente y un gobierno habían estado tan comprometidos con saldar la deuda histórica que se tiene con los más pobres. Y hay que decirlo también, con las comunidades indígenas. De ellos, de los que nos orgullecemos cuando salimos al extranjero o vienen visitantes del extranjero y hablamos de nuestra cultura, pero que los repudiamos y los escondemos cuando se trata de convivir con estas comunidades. Si bien López Obrador no abolirá la esclavitud, sí aspira a abolir la desigualdad histórica a la que el pueblo de México ha sido sometido. Fue el lema de sus 3 campañas antes de llegar a la presidencia. Pero las coincidencias también tienen su lado peligroso, sobre el cual hay que estar prevenidos. Al igual que le sucedió a Lincoln en su momento, hay un grupo contrario a López Obrador que está iracundo por las decisiones y posturas que el presidente ha tomado y pretenden organizar un movimiento separatista. Bien harían estas personas que alimentan este movimiento separatista con leer un poco de historia para saber cómo acaban los movimientos ilegítimos como el que encabezan, pero sobre todo en actuar con responsabilidad y no empezar a germinar en los mexicanos una actitud de división que desapareció después de la revolución. Pero sobre todo, también tendrían que bajarse del pedestal y salir de su burbuja para que se den cuenta el México real, el México que se palpa día a día y que sin lugar a dudas apoya al presidente López Obrador. Y así, de una vez, por responsabilidad nacional, por responsabilidad propia y por responsabilidad institucional, dejar estos delirios separatistas. Hoy México tiene una casa dividida. Y esta casa dividida no radica únicamente en los discursos, no radica únicamente en un racismo, radica en una realidad. Hoy en México, los que menos tienen, por años han estado esperando que llegue la justicia social. Hoy que llega la justicia social a México, no la confundas, ni permitas que te confundan con palabras absurdas como comunismo. La justicia social en México, hoy, te lo aseguro a los que estamos del otro lado, nos va a traer por fin la paz a nuestro país.